fue difícil todos estos años que yo pasé. Solo Dios me pudo sacar de allí. La mujer evangélica ha estado sometida muchas veces a enseñanzas fuera de contexto de lo que la Biblia dice para justificar el sometimiento al hombre. Nuestro país se caracteriza por tener una población altamente cristianizada. La gran mayoría se declara creyente. Un 38.47% de los salvadoreños se declara católico y el 38.2% evangélico, según el Informe de Libertad de Culto de 2019. ¿Cuánto de nuestro discurso religioso tradicional ha dañado a otras mujeres? Hay momentos en que la persona o la mujer que sufre violencia piensa que su mundo de desarrollo llegó a su final. Me dijo en un audio que me envió: yo ya no aguanto más. Creo que ha sido una gran omisión el de las iglesias, el tocar el tema de la violencia contra la mujer. Ese es un espiral, ¿verdad? Empieza en lo mínimo, hasta que llega a hacerse grande, ¿verdad? Y arrasa con la persona. Ser mujer es sinónimo de enfrentar la vida con valentía, coraje y resiliencia. Noemí y Ruth, a quienes llamaremos así para resguardar su identidad, son el testimonio de esta realidad. Son mujeres que profesan la fe cristiana desde hace muchos años, ya que para ellas es un pilar fundamental que les ayuda a seguir de pie frente a los desafíos de la vida. Es que sí, que yo lo conocí a él en ese entonces, pero él era de otra iglesia, allá en Oriente. Yo estaba cuidando a mi papá, que él estaba enfermito. Entonces cuando él pues ya se grabó que murió, yo me vine para acá de nuevo. Entonces él ya estuvo viniendo aquí, se congregaba en la iglesia, pero como uno nunca les conoce el corazón, ¿verdad? Pero sí, ya después de eso, que anduvimos aquí juntos, después fue que nos juntamos, los acompañamos, después fue que los casamos. Los 12 años, se puede decir, de casada, fue difícil con él. Por lo que ella pues me empezó a contar, fue desde ya como recién juntos, quizás 1 año o 2 años después de estar juntos, cuando ella empezó a vivir momentos difíciles, pero ella lo veía quizás dentro de lo normal. En ese proceso que nos conocimos, no era él así. El ciclo de la violencia, nosotros lo conocemos. Sabemos que hay un tiempo de calma, ¿verdad? En la pareja, hay un tiempo que todo está bien, pero viene acumulándose, la crisis viene acumulando fuerza con palabras hirientes, con empujones, con esta comida no me gusta, otra vez te estás poniendo muy gorda, esto que hiciste no sirve, cállate, y una serie de palabras que van acumulando en ese ciclo de violencia. Bueno, como hijos, pues nosotros conocemos, ¿verdad?, a nuestros padres o a nuestra familia, o sabemos cuando algo no está bien. Entonces yo la veía y lo observaba a ella y no la veía bien. Yo decía, algo no está bien, ¿verdad? La violencia emocional lo que ataca es la disminución de nuestra autoestima, ¿verdad? Y entonces una mujer con una baja autoestima y ya la dominaron, ¿verdad? La dominó el esposo. Es que lo que me molestaba a mí era de que, bueno, algunas cosas que me decía que no servía para nada, que él no se sentía bien, que ni la comida que así le gustaba. Y bueno, no era solamente que me decía así, sino que me trataba hasta de cosas que, en verdad, malas palabras. Él le tiraba la comida a los pies. Él le decía, a mí no me gusta esa comida, y se la tiraba. Ella me decía, yo no hallo qué hacerle porque nada le gusta. Y yo, mamá, usted cocine y póngale la comida, y si él come, que coma. Y esa vez que él me dijo que se fue al cuarto y empujó la puerta de un solo, me dijo, ¿y qué piensa hacer? Me dijo, pues deme el pisto de la comida, me decía que me lo acababa de dar. Démelo mejor porque yo no necesito que usted esté aquí y váyase lejos de aquí, así, pero no solamente lejos y no que la mala palabra.
Entonces vengo yo y le dije, no se lo puedo dar porque el de la comida, el pisto de la comida. Entonces, y bueno, se acercó con las manos ya así, ¿verdad? La dependencia económica hace el abuso económico también, ¿verdad? Entonces están controlando lo que le llega a las mujeres, incluso les controlan también lo que ellas tienen, se los quitan y también no les dejan avanzar. Muchas no pueden, que le dijera, salir adelante por medios propios, o sea, ser independientes. Entonces por eso aguantan, ¿verdad? Hay todo tipo de violencia que se presentan así en casos que vienen a consejería más aislados, pero yo podría mencionar la violencia emocional, la violencia patrimonial, el control que se quiere tener sobre las personas, que hay una desconfianza de que con quién sale, dónde anda, a qué hora va a volver, que le revisan el teléfono, que quieren las claves de sus redes sociales. Todas estas son formas de abuso. Y yo le dije rotundamente a él que yo me iba a alejar de él y ya no iba a seguir con él, que me apartaba mejor y que yo pues seguía mejor al Señor y que yo con él ya no quería tener nada. Entonces, y él más se enojaba, más me decía cosas, con solo malas palabras. La manipulaba porque ella le decía, me voy a ir para que quede tranquilo, le decía a ella, y él le decía, no, si usted se va yo me quito la vida, yo lo que voy a hacer es darme un par de balazos. Entonces, mamá, eso no está bien, él la está manipulando. Creemos que en el ambiente de pareja todo es amor. No es así. Cuando hay un control y dominio, el agresor pone límites para la mujer. Esto implica control del tiempo, control de lo económico, control de su sexualidad, control aún de las relaciones familiares, de amistad eclesiásticas. Fue poniéndose un ambiente tan tenso que ella no quería ni ir a mi casa, ya no quería ni visitarme porque él se molestaba. Eso permite que la mujer vaya perdiendo su identidad, pierda su autoestima. Porque él le decía que era callejera y hoy vivo aquí y ella me visitaba a mí. Y entonces a él no le gustaba que ella fuera a la iglesia, que ella fuera a la célula. De hecho, pues muchas veces le tiró la Biblia al piso. De Juguapa vivíamos en un cantoncito. Yo me acompañé 17 años, pero lo único que yo no estudié mucho tiempo, porque yo de 13 años empecé a trabajar en casa, de 13 años, porque la situación, pues, verdad, por mi papá, de que a él pues, le gustaba tomar mucho. Y bueno, yo lo que hacía mi mamá, que pues me buscaron trabajo a mí en el pueblo, y ella pues cada vez iba a traer las bichitas y así va, y así pues salimos adelante, va. Y mi papá, cuando él podía, trabajaba, y cuando no, pues seguía el mismo vicio. Cuando mi mamá, una vez que mi papá estaba enojado y le iba siguiendo, yo me fui detrás de ella, que mi mamá cuando ella iba corriendo, en una estaca se rompió el pie. Y él allí dejó de seguirla, ya no la siguió, pero por su mismo vicio. ¿Va? Noemí. A sus 17 años empezó a formar su familia. Se convirtió en madre de 6 hijos. Mientras en silencio enfrentó abusos de quien era su pareja. Con el paso de los años, se separó de él. Luego de esa ruptura, ella contrajo matrimonio con la ilusión de rehacer su vida. Nosotros, bueno, salimos de allá de Oriente. No era porque no queríamos vivir allá, sino que era el tiempo de la guerra. Entonces mi papá siempre fue sastre, entonces a él lo buscaban mucho y ya lo amenazaban con nosotros, que se lo iban a llevar a él para que él les cosiera y nos iban a llevar a nosotros. Entonces lo que hizo mi papá fue venirse. Ya nos instalamos acá y crecimos, porque de hecho yo tenía casi los 9 años cuando ya venimos para acá. Éramos 5 los que veníamos. Ya estando acá, pues ya nació mi hermana, que es la última. De ahí estaba una pareja que tenía bueno, no me gusta tocar mucho este tema, una pupusería, un chalet en el Seguro. Y ellos empezaron, como me vieron, me dijeron, Erika, vos sos big lista y queremos personas así.
en el negocio. Bueno, y ellos me ofrecieron pagarme un poquito más y dándome la oportunidad de seguir estudiando. Y me fui a trabajar con ellos, era más pesado. Yo tenía que estar a las 5 de la mañana ahí. Ya fue una situación difícil porque el esposo de la señora ya veía yo que me veía diferente. Ya me veía con enfermedad porque no era algo sano. Él intentó abusar de mí. Bendito Dios, no lo hizo, pero fue una experiencia que no hay cómo describirla. Ese día en la madrugada, porque yo me quedaba ahí, porque la señora recién había tenido bebé, entonces yo cuidaba a la bebé, pero una vez pues ella tuvo que salir de emergencia. Y pues él buscó el momento, y claro, lo intentó. Fue una lucha, un forcejeo tan grande que realmente yo me ponía a pensar y me pongo a pensar que realmente solamente el Señor fue el que me guardó, porque yo era una niña y él era una persona pues con mucha fuerza. De hecho, un hombre siempre tiene mucha fuerza. Y no sé cómo pude defenderme de tal manera que me logré escapar. Pero en la misma casa, porque él había echado doble llave a las puertas. Yo me salí para el lado del lavadero y agarré un cuchillo. O sea, es una situación bien difícil. Y yo le decía a él, pero yo se lo decía con un dolor y una decepción, porque ellos los veía como una familia. O sea, me había encariñado con ellos por el hecho de estar sola, por no tener el apoyo de los padres, ¿verdad? Bueno, agarré yo el cuchillo y le dije, si usted me hubiera hecho algo. Yo me recuerdo que puse así el cuchillo y él así, enfrente. Y le dije, yo lo mato. Yo no dormía. Yo le tenía miedo a mi papá. Yo nomás él se levantaba quizás a su necesidad, al baño, algo. Yo ya estaba con una cosa horrible. Entonces me costó mucho tocar el tema. Ella se puso mal y me dijo, imagínate, yo no pensando que ustedes están bien y que no sé qué. Pero realmente pues era necesario trabajar porque ellos pues no alcanzaban. Bueno, yo sentí un dolor en mi corazón y me sentía culpable. El encuentro con mi mamá nuevamente de poder estrechar nuestra relación como madre e hija cuando yo enviudé. Cuando yo enviudé, ella pues se acercó mucho más a mí y era el momento oportuno porque era cuando yo realmente necesitaba. Ahí fue donde empezamos nuevamente a estrechar, a platicar. Ella me visitaba más, de hecho se quedaba conmigo, ella me apoyaba con los niños y fue así como logramos superar todo lo que había pasado. La creación de la mujer fue una idea maravillosa de Dios. Yo recuerdo haber estado en eventos predicando hace años con temas dirigidos para la mujer que estaban más queriendo que la mujer sacara más fuerzas de donde ya no tenía. Florece ahí donde tú has sido plantada, por ejemplo. Pero si ha sido plantada esa mujer en un hogar en donde está siendo abusada, violentada, golpeada, ¿cómo le estamos exigiendo a esa mujer que florezca allí donde Dios la ha plantado? Yo siempre, como siempre uno le ora al Señor por ellos, vea, siempre. Entonces yo decía pues que tenía que esperar en el Señor y que yo era casada, que no me podía, vea, apartar de Él. Y que el matrimonio pues el Señor lo ha dejado, yo no podía, eso decía yo, no me voy a apartar, el Señor lo va a cambiar. O sea, ella quería seguir, ¿verdad? Seguir intentando con la fe en el Señor. No se puede omitir la influencia que tienen las iglesias sobre las personas. Esto se refleja en formas de pensamiento y conductas que se adoptan como modelos de vida. Hay un tema que también es existente y no se ha hablado mucho todavía sobre esto, recién está saliendo el tema, que es el abuso espiritual. Y allí encontramos, por ejemplo, malas interpretaciones de algunos
predicadores y algunas personas, incluso mujeres, que han echado mano de textos bíblicos que fueron dirigidos a destinatarios diferentes, en culturas diferentes. El texto de las mujeres callen en la congregación ha sido un texto que simbólicamente y en la práctica ha violentado muchísimo a las mujeres. Al tomarlos así, sin tener en cuenta el contexto cultural en el cual esas palabras fueron dichas, pueden ser interpretadas de manera muy simplista, así de manera literal, ¿verdad? Que la mujer no puede enseñar y tampoco puede ejercer dominio sobre el hombre y ni siquiera hablar en la congregación, que es lo que dice 1 Corintios 14. Por ejemplo, Génesis capítulo 3 y versículo 16, cuando se da la sentencia de Dios por el pecado del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y tu deseo será para con tu marido, ¿verdad? Entonces ese versículo ha sido señalado como que Dios decretó que así tenía que ser. Cuando yo oía las predicaciones de los matrimonios en la iglesia y yo sentía que a mí me hablaba y decía yo, y yo que lo quiero dejar, decía yo que me quiero apartar, a mí me caía la verdad, sentía yo que a mí me hablaba. Hay una línea muy delgada entre lo que puede ser cualquier interpretación de que quien lo haga, porque ¿para qué lo hace? La interpretación del texto bíblico tiene que libertar, no tiene que someter. Cuando ya somete, entonces eso ya no es evangélico. Hace poco yo escuché a una mujer que dijo que por amor a Dios estaba soportando a su esposo. Entonces, ¿de dónde viene eso, esa enseñanza de que yo debo de aguantar maltratos, violencia, sufrimiento como demostración que amo a Dios? En la Biblia no está, la palabra del Señor no está de que una mujer tiene que estar sujeta a su esposo si hay violencia, si hay maltrato. El Señor, el matrimonio lo dejó para compartir, como un complemento, para vivir, para tener sus hijos, para guiarlos, para ser para gloria y honra del Señor, no para que nos estemos matando unos a otros en el mismo hogar. Cuando son las mismas mujeres las que reciben, se apropian y multiplican estos conceptos, entonces es cuando yo diría se ha llegado ya al culmen de lo que es una presión y todo un concepto cultural, en este caso evangélico, que hace ver a la mujer desde una dimensión que no corresponde al modelo de las Escrituras. Lastimosamente, la mayoría de las iglesias carecen de un acompañamiento y formación bíblica teológica seria que realmente enseña a las personas a leer el texto bíblico. Es que es cierto de que la Biblia fue redactada en contextos patriarcales, machistas, como también se dice. Eso es un hecho y por lo tanto el reflejo de sus contenidos es patriarcal. Claro, una persona que no conoce la Biblia y que solamente le citan versículos que son así machistas, entonces obviamente va a decir la Biblia no sirve para nada, pero ni siquiera la ha leído, solo está conociendo versículos que alguien le ha citado, que los ha seleccionado. Cada momento que pasaba, él me trataba de perra o basura, tantas cosas que no me quiero acordar. Yo sentía que no, ya no aguantaba, pero el Señor me ayudaba a salir adelante. Ahora bien, en la iglesia, si consideramos esos aspectos de que el hombre es superior a la mujer y la mujer tiene que sujetarse a cualquier precio, ¿verdad? Sea cual sea la situación que la mujer pueda vivir, entonces estamos considerando que dentro de nuestra iglesia podría existir el machismo. Actitudes y comportamientos de dominio durante la vida en pareja de Noemí comprueban que nuestro país es culturalmente machista. El 98% de la violencia hacia las mujeres la ejercen los hombres, según la directora regional de ONU Mujeres. Son aspectos culturales que vienen desde la familia. A veces la abuela, a veces la mamá, que es la que le dice, hija, mira, si vos supieras todo lo que yo le aguanté a tu papá. O la abuela, si vos supieras todo lo que yo tuve que aguantarle a tu abuelo y vos estás recién casada. Yo le aguanté 34 años hasta que él murió, ¿verdad?
y vos apenas tenés 7 años de casada. Entonces como ya la familia misma está predisponiendo a la mujer de que ella tiene que aguantar. Me incluyo como mujer también porque muchas veces hemos aceptado el que se nos vea como hermanita, ¿verdad? Muchas veces lenguaje discriminativo, lenguaje irrespetuoso de algunos líderes, pastores, que se dirigen a la mujer de esa manera. Y cualquiera diría, ¿y qué de malo tiene que me llame hermanita? Pero muchas veces es el tono, es como, hermanita, es que no es así como usted dice. Ha habido un abuso aún desde el púlpito, ¿verdad? Cuando se habla mal, incluso en el lenguaje, ¿verdad? Para dirigirse a las mujeres. Muchas veces se dice la hembra o la hembrita, y usted sabe que somos mujeres, ¿verdad? Hombres, mujeres. Pero se ocupa de una manera despectiva. El hermano me dijo a mí que tratáramos la manera de arreglar, de que los reconciliáramos los dos, que los pidiéramos perdón y los puso a frente, así. Entonces sí, él me pidió perdón a mí, entonces yo le dije a él que me perdonara también, para que vean ellos, porque es un ejemplo, ¿verdad? Uno en el Señor. Así que obviamente no bastará con que venga a la iglesia, con hacer una oración y decirle, mire, reconcíliese, pídale perdón. El violentador no tiene ningún problema en hacer eso, en orar, en reconciliarse, en pedirle perdón a su esposa, puede llorar. Es lo que el violentador hace normalmente en ese ciclo, para luego comenzar una nueva acumulación de tensión que va a estallar en una nueva explosión violenta. Las cosas se pusieron peor. Se puso peor porque ya había más amenaza, ya no había solo amenaza hacia ella, sino a nosotros como hijos, pero más conmigo. Hay personas que tienen cierto margen de cambio, de esperanza, pero hay otras personas que definitivamente uno sabe de que son ya cuestiones patológicas, que necesitan tratamiento psiquiátrico en algunos casos. Trataba de visitarla cuando él estaba ahí para estar al pendiente. Y fue así cuando ella, pues, empecé a ver que él delante de nosotros él actuaba normal, pero era con ella. Él tenía un cambio de personalidad increíble. Yo le decía a ella, mamá, él quizás padece de alguna enfermedad. Entonces ahí donde me dañaba él, yo le decía, el Señor se va a encargar de usted. Él viene y le dice, es que tú eres la culpable, no colaborás, me recibiste enojado. Entonces la mujer cree que ese ambiente nocivo y abusivo, pues cree que sí, ella tiene la culpa. Y así muchas mujeres, entonces creen, no, mi esposo me ama. Y muchas que han caído en esta situación llegan a pensar que si el esposo les contesta así o le da un golpe, ¿verdad? Entonces dice, es que me ama. Pero el Señor no nos manda eso, ¿verdad? El Señor manda que nos amemos. Cuando la mujer se adapta y naturaliza la violencia, hay un gran riesgo de su vida y de los integrantes de su familia. Me sentía mal porque decía poner a mis hijas en esto, también preocuparlas. Me sentía yo y le decía al Señor, Señor, perdóneme, pero a mis hijas yo también las estoy enfermando en mi modo. Los hijos son personas que están recibiendo ese tipo de conductas que ellos pueden considerar es normal que empujen a mi mamá, es normal que le peguen, es normal que le griten, es normal que la golpeen. Si nosotros esperamos a que ver una mujer golpeada, ensangrentada, estamos siendo también parte de estas personas que ejercemos violencia. La ha golpeado. Ella dice que no, pero sí, la ha golpeado. Había muchas veces que yo escuchaba gritos a medianoche y yo, Dios mío, ¿será que le pasa algo a mi mamá? Lo primero que se me venía era ella, ¿verdad? Y yo el siguiente día yo le estaba llamando. Al siguiente día, y si no, yo iba, de modo de estar siempre al pendiente de ella porque él amenazaba constantemente. Que a él nada le costaba dejarla desvaciándose. Así eran las palabras que le decía. Y yo le dije, mamá, vámonos. Y me la llevé para mi casa. Ya en la casa yo le dije, mamá, tranquila y piénselo. Porque si usted está de acuerdo, no se iba a hacer nada sin que ella estuviera de acuerdo. Si usted está de acuerdo y dispuesta
a que se haga la denuncia, lo vamos a hacer. Y el hecho de denunciar no implica que ella sea menos espiritual, no implica que ella esté faltando a los principios del matrimonio, porque de hecho ya se faltó a los principios del matrimonio si esa mujer es afectada por violencia en su hogar. Es algo válido que hagamos uso de las normativas, de las leyes que están en el país, pero antes decirle a una mujer vaya y denuncie era algo impensable. Pero entonces ahora ya ese tema de la denuncia debe de ser parte de la consejería, obviamente en el momento indicado, en el momento que se considera, ese tema debe de aparecer en la consejería de una persona que está siendo violentada. Y ella me dijo sí. Inmediatamente yo llamé. Para Noemí, el hablar de lo que vivía en casa con su esposo fue un camino difícil que le tomó tiempo comprender, y gracias al acompañamiento de su hija Ruth, pudo tomar acciones legales para salvaguardar su vida. Este fue un acto de valentía, porque solo 6 de cada 100 mujeres denuncian los actos de violencia en nuestro país, según Ormusa en 2022. Entonces ya vino la policía a traerlo a él. A traerlo y me llevaron a mí y todo. Bueno, a uno le hacen preguntas también, ¿verdad? Y le dijeron a él que porque es que él se comportaba así, pero ellos como nunca dicen la verdad, sino que ellos siempre van hablando otras cosas. Hay que preguntar, la voluntad de Dios es que ocurran tragedias como la que acabo de mencionar, donde un hombre mata a su esposa y luego se mata él. Entonces, a eso nos lleva el confiar en Dios. Y yo creo que no es que uno recomiende no confiar en Dios. Yo creo que hay un límite a las cosas. Hasta que el pastor Mario Vega tuvo la valentía de hablar de la denuncia, es que hemos sabido de mujeres que ya han acudido. Sé de una persona que tengo un poco cerca, que ella ha tenido que poner, hay distancia para el esposo. En la iglesia, años atrás, si se le decía a alguien, mire, vea por sus hijos, denuncie lo que le está pasando, pues hasta las demás personas decían, uy, en consejería lo que le pueden decir, ¿verdad? Y no es que le estemos diciendo a todas eso, sino que uno analiza, o el Señor le ayuda a analizar la situación. Yo lo hice porque por evitar pues tanto problema, o que si se lo tenían ahí, pues ahí que lo tuvieran. Y ella me sentía que ya no, que hasta aquí. La idea es de que es preguntar, es un diálogo, ¿verdad? Acerca de qué recursos se han utilizado, qué se ha hecho. También hay que hablar con el violentador, porque los que violentan es porque ellos mismos fueron violentados, lo más probable es en su niñez. Entonces, aunque son los agresores, también necesitan ayuda. Y la iglesia tiene que atender a ambas personas, pero el problema es de que normalmente el violentador no reconoce tener un problema, sino que él cree que su conducta es normal. Le dijeron que estuviera lejos de mí 1 año y que no se acercara a mí, que me entregara la llave y que yo solo tenía el derecho de sacarle su ropa y que él se fuera. Y él no se fue, hasta hoy no se movió. Allí se estuvo. Él dijo que no le importaba eso. Y a mí llegó a decirme que hasta me iba a pagar para que yo fuera a retirar la denuncia allá, pero yo dije que no. Al denunciar Noemí, tenía el derecho a quedarse en casa. Pese a ello, su esposo no quiso entregarle la vivienda, desacatando la resolución del juez, por lo que ella tuvo que buscar un lugar donde refugiarse. Lo difícil fue, bueno, cuando él ya salió, ¿verdad? Que las cosas se complicaron. Unos días pasó que no decía nada, yo siempre estaba al pendiente con ella, pero a los días ya comenzó otra vez. Él le llamaba, véngase, yo no puedo estar sin usted, véngase. O sea, era algo increíble la manera de actuar de él, no se comprendía, ¿verdad? Y nosotros no, mamá, de tiempo, pídale a Dios, no vuelva todavía. Igualmente hacerle conciencia a la mujer de que el hecho de presentar su caso es un primer paso. Generalmente las mujeres que sufren violencia son mujeres que están aisladas, que están calladas.
Entonces, si ella se acerca y manifiesta que existe un problema de violencia, ya dio un paso, y un paso muy importante. No es fácil para una mujer que sufre violencia al poder exteriorizarlo. Y de ahí tiene que ver también con sacar a la mujer de su posición de víctima. Respondemos de diferentes maneras frente a las cosas que nos suceden. Podemos negarlas y seguir adelante. Podemos de alguna manera atribuirnos esto como una identidad, algo que ya no puedo cambiar, que es parte de mí. Yo soy la mujer que ha sufrido esto o que está sufriendo aquello, ¿no? Y de alguna manera despertar en la mujer la convicción de que hay algo que ella puede hacer para tener un futuro diferente. La iglesia debe de crear una contracultura de todos esos valores que el mundo presenta. La iglesia debe crear una revolución en el sentido de otorgarle a la mujer la dignidad que Dios ya le otorgó. Si nos remontamos al inicio, esa dignidad no solo es para el hombre, ni no solo es para la mujer, es para ambos. Precisamente por eso es que cobran valor ciertos pasajes, ciertas historias y sobre todo lo que Jesús y Pablo enseñaron con relación a la mujer, que era una cuestión contracultural. Él fue al distrito a hablar, pero él no fue a hablar por su matrimonio, él fue a ponernos en mal y dijo que nosotros le queríamos quitar la casa a él, que lo queríamos sacar y realmente pues las cosas no eran así, ¿verdad? Ya estábamos casados cuando la sacamos y la casa la dio el Señor porque ahí orando, yo pues ahí con el grupo de hermanas en la cédula me ayudaban a orar. Lo único que decía él era que porque lo que habíamos hecho nosotros, echarlo preso, que nosotros no éramos cristianas y que no teníamos amor, decía él. Según el artículo 53 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer, se refiere a la sustracción patrimonial. Quien sustrajere algún bien o valor de la posesión o patrimonio de una mujer con quien mantuviera una relación de parentesco, matrimonio o convivencia sin su consentimiento, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Para mí un punto importante tiene que ver con el descubrimiento de que Dios está del lado de la mujer. Eso es bastante liberador. Que la mujer se dé cuenta que tiene en Dios un aliado ante cualquier situación. Tenemos que reconocer, en primer lugar, aquellas enseñanzas equivocadas. Los ministros, los pastores deben poner en su agenda de tratamiento de temas en sus comunidades o iglesias el tema de los roles del hombre y la mujer, el respeto hacia cada uno de ellos, el diseño de Dios para que puedan enseñar apropiadamente a una comunidad casi totalmente cristianizada en el país. ¿Y cómo es posible que no podamos transformar la sociedad y tristemente a veces nuestras propias comunidades de fe? En temas de género hay de todo. Entonces se pueden tener desde posiciones muy extremas, que son las que hacen que los cristianos digan, uy, eso es satánico, ¿verdad? Pero también hay posiciones mucho más moderadas y más acordes a la palabra de Dios. Entonces a eso es a lo que me refiero cuando digo que hay que sensibilizar desde la iglesia infantil a niños y niñas en estos temas, de tal forma que aprendan a ser respetuosos, que aprendan a ver a las niñas como personas y no como inferiores. Entonces, en la medida que vayamos desarrollando todos estos aspectos y hablando con más frecuencia de ellos, vamos a ir logrando que la iglesia vaya siendo más bíblica y más apegada a las enseñanzas de Jesús. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia mandata a las municipalidades que deben de crear casas de acogida, pero son pocos los lugares de espacios seguros para las mujeres que han salido de su círculo de la violencia.
Y algunos hermanos que llegaron a orar también, todo el grupito ahí a orar por él. Y él lo que me dijo a mí, que para qué andaba chambreando, que para qué les decía a ellos, ¿vea? Para que fueran a orar, si uno lo hace para bien de ellos, ¿vea? Como iglesia, de acá y el pastor hemos tenido apoyo de los hermanos. Ellos han tratado de hacerlo entrar en conciencia, de que reaccionara, que reflexionara, pero realmente no hubo respuesta ni interés, ¿verdad?, de él hacia su hogar. Entonces ya nos quedó recurrir, que fue ya a las leyes terrenales, porque ya se estaba saliendo de control todo lo que ya estaba aconteciendo y ya no había tranquilidad para ninguno de nosotros. Es hasta que se oye el pastor Mario Vega quien nos enseña que si usted está sufriendo violencia y se están agotando las instancias, huya. Recuerdo que hasta recomienda que la mujer tenga preparado ya, ¿verdad?, una bolsita, su DUI, que tenga preparado documentos importantes, una cantidad de dinero, que sepa hacia dónde va a correr. Entonces ahí me dio el hermano que me apartara de él y que me alejara. Usted no le conviene estar ahí, me decía. Sí, me decía, hermana, vamos a estar orando para que el Señor pues le provea a su mamá pues una casa. Y así es como pues hasta aquí, vea, es que ella logró salir de ese lugar. Y una hermana por aquí que dijo ella de que nosotros pues no lo hubiéramos hecho eso porque estamos yendo a la iglesia, servimos y no era bueno que hiciéramos eso. Y es bueno en realidad, yo le pedí perdón al Señor también y mi hija también le pedimos perdón al Señor. Estuvimos orando mucho también por él cuando estaba ahí. Creo yo que a la larga la opinión que puedan tener pues se deja de lado, aunque afecta, porque muchas veces no esperamos esa reacción a veces de nuestros mismos hermanos. Los malos comentarios que se dan, que nosotros no estamos haciendo, que no estamos haciendo las cosas bien, que no tenemos que hacerlo. Y sí, o sea, sí tenemos el derecho. Somos cristianos, ¿verdad?, conocedores del Señor y sabemos que Él pelea por nosotros. Él nos defiende, pero hay un momento en que el Señor no está de acuerdo. O sea, al Señor no le parece ver que sus hijos están sufriendo. Pues solo Dios me pudo sacar de allí, porque la verdad es de que si yo más tiempo me hubiera estado, tal vez Él, porque me decía que me iba a matar. Y ahí tal vez radica el mayor desafío, ¿no? ¿Cómo reflejamos al Dios Trino? ¿Cómo reflejamos a un Dios que es amor? ¿No? ¿Cómo reflejamos a este Dios en nuestras relaciones entre hombres y mujeres, en nuestras familias? Cada vez que se predique y desde el púlpito se enseñe, esto va a ir normalizando entre los cristianos la preocupación que debe haber por las mujeres y por las niñas. Contenta, alegre, porque pues verdad el Señor los pone a ellos para que a uno lo aconsejen y lo ayuden a uno. Y si uno no obedece, pues sigue sufriendo, ¿verdad? Entonces, un primer paso es decir, sí, hay un problema, ¿no? Y de ahí, tal vez, tomar la decisión, yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Tal vez lo aguanto un día más, o tal vez lo aguanto 2 días más, pero no me imagino seguir viviendo de esta manera 5 años, 10 años, 15 años. Yo invito a que si alguien está pasando situaciones así, que hablen, que busquen. Y nosotros como iglesia, pues tomar cartas, ¿verdad? Reaccionar, accionar a lo que está viviendo nuestro hermano. Muchas veces nosotros también callamos, tal vez por el temor a los comentarios como lo que nosotros vivimos. Se hizo la denuncia y hubieron comentarios, pero nosotros no le tomamos el valor a esos comentarios, sino el valor a la vida, ¿verdad? No solamente de una persona, sino a la familia. Ante el escenario planteado de la Iglesia Evangélica en El Salvador y la región, tiene una oportunidad para abordar de manera integral y responsable el fenómeno de la violencia contra la mujer. Es primordial poner en práctica un enfoque de derechos humanos en la interpretación bíblica correcta, que pueda reflejar los principios del Evangelio de Jesús, encaminados a promover una igualdad de género,
De esta forma, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y niñas de nuestro país. Yo creo que relaciones justas nos benefician a todos. No solamente es la lucha de la mujer, no solamente es el dolor de ella, ¿no? Sino realmente tenemos que asumir eso como colectivo, como comunidad y unir todas las fuerzas que están disponibles para lograr cambios. Entonces tenemos que capacitarnos todos, orientar a las mujeres que tal vez sí están atravesando este problema y poder ayudarles, extenderles la mano, ¿verdad? Y no cerrarnos a decir que no podemos denunciar porque va a ser un mal testimonio de la iglesia. La vida de una mujer vale mucho. Ese silencio que hemos enseñado por muchos años en las congregaciones le pasa factura a la mujer y premia a aquel que le comete violencia al interior del hogar, porque la hacemos que calle, que guarde silencio. Lastimosamente las iglesias no son esos espacios que nosotros creeríamos que son tan espacios seguros, espacios en los que las relaciones personales sean horizontales, en el que el liderazgo que se ejerza no sea un liderazgo verticalista, exclusivista y que margine, sino un liderazgo como el liderazgo de Jesús. Lo más valioso es la persona humana. El bien mayor no es el matrimonio, el bien mayor es la persona. El hombre, la mujer no fue hecha por causa del matrimonio, es lo inverso. Aunque la tradición evangélica piensa de que eso es incorrecto, toda persona que se esfuerza por preservar su integridad como ser humano, como portadora de la imagen de Dios que tiene, está dentro de la voluntad de Dios y no tiene que preocuparse por lo que los demás piensan, porque es lo que a Dios le importa, el valor de la persona.